Bueno, compañeros, buenas tardes. Gusto de estar con cada uno de ustedes. El día de hoy, pues vamos a iniciar la clase previo a nuestro examen parcial, compañeros. Iniciamos Derecho Mercantil 1. Algunas cuestiones, pues, compañeros. El día lunes, pues, es nuestro primer examen parcial. Está programado para las 19 horas con 30 minutos. Tómelo muy en cuenta. Día lunes 8 de agosto, 7:30 de la noche. Por la plataforma Classroom, nuestra plataforma, los que ya están adheridos, pues yo espero que estén todos. Cámara activada es la disposición que nos han dado, entonces por favor lo humanamente posible para poder ver que la prueba sea individual hasta donde llegue nuestra cámara, porque es lo único que tenemos para poder vigilar, por así decirlo, al estudiante. Más no se puede hacer, pero vamos a hacer lo humanamente posible y usted que colabore conscientemente en hacer la evaluación de forma, ahí sí conscientemente, de forma individual, sin ningún material de apoyo. Entonces, compañeros, para el día lunes a las 7:30 se envía siempre el link de la clase, se tiene que conectar a la plataforma Classroom y posteriormente yo doy la señal para que pueda accesar. En este caso yo lo habilito, damos un tiempo para responderla, no hay mucho tiempo, no crea que es una hora, a lo mucho es unos 25, media hora exagerando. ¿Qué contenido viene? Pues el que hemos desarrollado desde el primer día de clases hasta lo que veamos el día de hoy y también algunas cuestiones pues que hemos visto en las leyes donde yo he dado los artículos que hemos leído, Constitución, alguna cuestión de la ley del organismo judicial, Código de Comercio, usted ha ido anotando, entonces eso lo voy a evaluar. Alguna otra cuestión, pues considero yo que en un 70% es de las clases que hemos tenido aquí en la plataforma, de las presentaciones que yo he mandado, prácticamente un 70%, nuestro libro de apoyo, nuestro texto bibliográfico, pero también voy a dar el número de páginas para que usted tenga también idea de dónde a dónde leer por si no ha asistido regularmente a clases, pero yo considero que los que han estado en clases pues ha sido la mayoría, entonces no va a tener ningún inconveniente para poder resolver su evaluación. Compañeros, no sé si tengan alguna duda. Claro como el agua. Bueno, entonces compañeros, tenemos que seguir desarrollando las clases. Hay 2 presentaciones, yo sé que no nos va a dar tiempo, pero ahí vamos a ver cómo lo podemos ir ajustando y en su momento vamos a dar los lineamientos de ese examen parcial, aunque ya lo manifesté, pero lo vamos a hacer por escrito para que vea que también todo va detallado. Bueno, clase anterior, compañeros, si estamos bien, iniciamos entonces desarrollando nuestra cuarta presentación. Veíamos en la clase anterior ya el invitado especial. Y el invitado especial, pues es el comerciante como tal. Comerciante como tal, pues ya lo vamos a ir encuadrando en el área del comercio, del derecho mercantil, y lo podemos ir denominando como quienes ejercen en nombre propio con fines de lucro y se dedican a actividades netamente mercantiles. Compañeros, ¿cuáles son esas actividades mercantiles? ¿Cuáles son esas 4 actividades mercantiles? Artículo 2 del Código de Comercio: producción o transformación de bienes y prestación de servicios, intermediación entre la circulación de bienes y prestación de servicios, lo que es el comerciante social especial con lo que es la banca, seguros y fianzas, y las auxiliares de cada uno de ellos, que más ni menos que los auxiliares del comerciante, y en este caso también lo tenemos que desarrollar, pero comerciante. Y el comerciante individual, pues va a ser, si usted quiere verlo así, la persona individual, pero esa persona individual en el área del comercio con el traje de comerciante. Y este lo vamos a denominar esa persona individual, teniendo esa capacidad de ejercicio y llenando estos elementos, pues se va a denominar comerciante individual. Y de ahí pues veíamos otros aspectos siempre del comerciante, quienes definitivamente no son comerciantes, como lo establece el Código de Comercio,
y algunos aspectos como los cónyuges comerciantes, algunas otras cuestiones que se me olvidan en estos momentos, pero que lo abordamos en la clase anterior. El día de hoy, pues, compañeros, vamos a la segunda parte del comerciante, y si vemos al comerciante individual, el día de hoy nos corresponde ver al comerciante social. Y ese comerciante social empezamos definiéndolo o empezamos diciendo que es la unión de uno o más comerciantes que le van a dar vida al comerciante social, porque a la final ese comerciante social siempre va a tener esos fines de ejercer en nombre propio, con fines de lucro y dedicarse a actividades mercantiles, solo que con la figura de comerciante social, la unión de varios comerciantes que le van a dar vida a la sociedad mercantil. Comerciante social y sociedad mercantil son sinónimos, compañeros. Bueno, y entonces, sin más ni menos, vemos entonces la denominación, y ahí tenemos otra denominación para el comerciante social, pues la sociedad mercantil. En este caso estamos ante esta unión de dos o más personas, que ya vamos a la definición con la diapositiva, pues establece: es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Si se dan cuenta, vienen los mismos elementos para ejercer en nombre propio, con fines de lucro y actividades mercantiles. La diferencia radica en que es un contrato, compañeros, un contrato donde dos o más personas convienen en poner común bienes o en común servicios. Compañeros, repitiendo y volviendo otra vez, ya empezando a ejercitar nuestra capacidad para pensar, para analizar, y en este caso recordar, compañeros, que era el contrato, y lo dije en la clase anterior. Entonces yo espero que el día de hoy pues me dé la definición de contrato, porque la ley lo define como un contrato. Compañeros, ¿qué es un contrato? De acuerdo a nuestro Código Civil, que ahí nos vamos a la contratación civil por, en este caso, supletoriedad, aunque también tenemos la contratación mercantil en el libro cuarto. Pero, compañeros, ¿qué era un contrato? Un acuerdo de voluntades entre dos partes para crear, modificar o extinguir una obligación. Excelente, compañera, muy bien. Entonces, ¿dónde está la definición que usted me acaba de recitar? Ese acuerdo de voluntades un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación. Bueno, vayámonos a nuestro Código Civil y recordemos un poco la contratación civil. Entonces, por favor, ¿dónde está la definición, compañera? En el artículo 1517. 1517, muy bien. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Bueno, pero ahora vamos a darle esos tintes de comerciante social. Entonces quiere decir que empezamos con un contrato, ese acuerdo de voluntades. El día de mañana, pues usted se va a encontrar ante comerciantes. En este caso se le va a denominar a esas personas o ese grupo de personas que va a llegar a su notaría. Y en este caso le va a exponer que ellos quieren, este grupo de personas, pues montar una empresa. Se los va a dar en palabras que ellos no lo transmiten. Mire, Lick, nosotros queremos poner un negocio, pero queremos ir nosotros 5 o nosotros 2. ¿Sí? Entonces usted ya le va a dar la asesoría, y en este caso le va a decir que entonces va a ser una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque le va a preguntar, bueno, ¿y ustedes a qué fin quieren con esa sociedad, o por qué se quieren unir? Y lógicamente las personas le van a decir, bueno, nosotros lo que queremos es poner ese negocio y obtener ganancias de ese negocio. Entonces usted le va a decir sociedad mercantil. Ya le va a ir diciendo, bueno, existen 6 clases de sociedades, le va a ir diciendo cuál es el objeto de cada una, y esa asesoría, y ahí va a entrar también la función notarial, donde usted le va a dar esa asesoría, la función asesora, donde usted le va a decir, bueno, le conviene la sociedad colectiva, mire que
¿A qué más quiere llegar con esta sociedad? Una sociedad de responsabilidad limitada. Pero por excelencia, la sociedad anónima, que en la práctica, compañeros, déjenme decirles que la mayoría opta por una sociedad anónima. Y la sociedad anónima por excelencia es la que también abarca el Código de Comercio es a más profundidad. El Código de Comercio la desarrolla como tal, a comparación de las otras sociedades, que es parte de la sociedad, del derecho societario, de la sociedad mercantil, pero en este caso el más realce es la sociedad anónima por excelencia. Por darle un ejemplo, la mamá de los pollitos, ¿verdad? De las sociedades mercantiles, la mera, por así decirlo. Pero entonces ya vemos y esa función asesora. Y en este caso, la sociedad mercantil. Entonces ya empezamos a desarrollar los diferentes artículos del Código de Comercio. Definición, compañeros, es un contrato comerciante social. Anótalo, o en este caso, póngale bastante cuidado a la sociedad mercantil. Es un contrato, o sea, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que convienen en poner en común bienes o servicios para hacer una actividad económica y dividirse las ganancias. En este caso, bueno, lo que ustedes tienen que aportar, que ya vamos a ver las aportaciones en su momento, puede ser dineraria, no dineraria, ya va a ver que hay un socio industrial, que él lo que aporta es conocimiento y trabajo, pero va en calidad de socio, porque si fuera trabajo, pues contratamos un trabajador para la sociedad. Entonces ya lo vamos a ir desarrollando para diferenciar entre un socio industrial y un trabajador de la sociedad, ¿sí? Pero en este caso ellos van a aportar bienes, pues puede ser, cuando hablemos de bienes, no por fuerza a nuestra mente, bueno, terrenos, casas, no. Bienes también pueden ser dinero, pueden ser también en este caso patentes, modelos de utilidad y todo, y más adelante lo vamos a ir desarrollando. O servicios, en este caso, para ejercer esa actividad económica, para llevar a cabo la función de la sociedad. Y en este caso, de acuerdo a ese funcionamiento, pues vamos a obtener pues un lucro, vamos a obtener ganancias. Pero así como pueden haber ganancias, también el lado oscuro serían las pérdidas. Pero pensemos positivamente en una sociedad que en este caso va a ir en crecimiento, en desarrollo y cada vez va a ser más la ganancia económica. Pero bueno, ahí eso es lo que les puedo decir de la sociedad mercantil y vemos algunos fundamentos en el Código de Comercio. Artículo 3, compañeros, del Código de Comercio en relación al comerciante social, a la sociedad mercantil. En el artículo 3, compañeros, coloquémosle entonces la definición como tal del comerciante social. Comerciante social, y ahí nos da el primer panorama. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes cualquiera que sea su objeto. Sociedades organizadas bajo forma mercantil. Compañeros, viene la pregunta entonces, ¿cuáles son esas sociedades organizadas bajo forma mercantil? ¿Cuáles son esas formas mercantiles, compañeros? Y ya vamos a darle la calidad de comerciante y por lógica, comerciante social. Compañeros, ¿cuál será esa? Escuchen nuevamente. Artículo 3, comerciantes sociales. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Compañeros, ¿cuáles serán esas formas mercantiles? ¿Consideran ustedes? ¿Ya empezaron a leer su Código de Comercio? Bueno, compañeros, ¿alguien va a salvar al grupo? Exacto, no. 4 no. Forma mercantil. Bueno, el compañero que tomó la palabra, léame el artículo 10. Y esa es la forma mercantil y ahí se va a dar cuenta. Compañero, léame el artículo 10.
¿Solo? ¿O qué le falta? Compañero, actualice su código de comercio, le falta la sexta. Emprendimiento, muy bien. Entonces, el comerciante social para actuar tiene que adoptar, y usted como notario, ya hablando un poco de derecho notarial, pues usted le va a decir, bueno, ustedes constitúyanse como sociedad colectiva, constitúyanse como sociedad en comandita simple, etcétera, etcétera. Pero esas son las formas de formas mercantiles del comerciante social. Entonces, hágale llamado al artículo 3, ver artículo 10, ¿sí? Muy bien, y en este caso, al artículo 10 le va a colocar en la sociedad anónima, dentro de paréntesis, sociedad, perdón, al artículo 10, donde dice sociedad anónima, dentro de paréntesis, colóquele comerciante social especial. ¿Ya? Comerciante social especial, ver artículo 12, a eso de la sociedad anónima. ¿Sí? Ahí estamos. Yo creo que me comprendió el mensaje, y en este caso, vea, voy explicando. Disculpe, yo tengo un poquito más la señal. ¿Me podría repetir? Solo les alcancé a escuchar en sociedad anónima. Mire, pues, del artículo 3, comerciantes sociales. Ahí colóquele ver artículo 10, donde dice forma mercantil, ver artículo 10. Y del artículo 10 de una vez vamos a aprovechar para colocar en la cuarta, en la sociedad anónima, le vamos a colocar dentro de paréntesis, comerciante social especial, ver artículo 12. Y se los voy a explicar el día de hoy porque estamos viendo un poco sociedades mercantiles. Ahí están todas nuestras sociedades mercantiles, pero la sociedad anónima por excelencia, ya les dije, es la mamá de los pollitos, ¿sí? O sea, es el comerciante social por excelencia, comerciante social por excelencia. Pero de la sociedad anónima se van a desprender el comerciante social especial, que es el artículo 12, donde dice los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras y reafianzadoras. Esas ya no existen, esas hasta si quieren táchenlas o como quieran, por lo que es vamos a ver, ley de mercado de valores, sí, ley de mercado de valores, sí, por esto ya no existen las afianzadoras ni las reafianzadoras. Financieras, almacenes generales de depósito, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas. Entonces, compañeros, ese es el comerciante social especial que tenemos que ver. Los bancos, las aseguradoras, las reaseguradoras, los almacenes generales de depósito, la bolsa de valores, las casas casas de cambio, ¿sí? Casas de cambio. Y todas estas tienen leyes especiales, por eso es comerciante social especial, porque tienen leyes especiales. En este caso, por ejemplo, la de bancos, pues es la ley de bancos y grupos financieros. La ley de la actividad aseguradora para la aseguradora y la reaseguradora. Pero eso lo vamos a manejar más adelante. No se preocupe si lo estoy diciendo rápido. Solo para que tenga una idea cómo está estructurado todo lo que es el comerciante social. Desde el comerciante social con las formas mercantiles hasta el comerciante social especial con lo que es el artículo 12. Y es comerciante social especial porque tiene su propia ley que lo regula, ¿sí? En este caso, la ley de bancos y grupos financieros, la ley de la actividad aseguradora, la ley de almacenes generales de depósito, la ley de mercado de valores y mercancías, ¿sí? En este caso, esa es la razón de ser del comerciante social especial. Tiene su propia ley y en este caso también las tenemos que analizar, pero por el momento a grandes rasgos. Compañeros, creo que ahí estamos. Y entonces, también otra particularidad, eso era lo que ya se me estaba olvidando, también son sociedades anónimas especiales. Si quiere, hágale el llamado a ese artículo 12, de un lado colóquele comerciante social especial o sociedades anónimas especiales, ¿sí?
El banco, por ejemplo, es una sociedad anónima, solo que se constituye sociedad anónima como banco como tal. Por eso es que usted ve Banco de Desarrollo Rural, sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, también son sociedades anónimas, pero son sociedades anónimas especiales. Bueno, luego de irnos y hacer hasta llegar a todo lo que es el comerciante social, regresamos al artículo 3 y también le vamos a hacer un llamado, ver artículo 1728 del Código Civil, ¿sí? Y alguien que me lea el artículo 1728 y me dice, ¿qué es eso? Muy bien, entonces compañeros, el artículo 1728 también nos da la definición de sociedad para la sociedad. En este caso, si hablamos de Código Civil, para la sociedad civil, pero también la vamos a obtener para la sociedad mercantil. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué estoy hablando de Código Civil si la definición tendría que estar en el Código de Comercio como sociedad mercantil? Alguien que me aclare esa duda que yo estoy planteando. ¿Por qué creen que nos estamos yendo al Código Civil con la sociedad civil? Y les estoy diciendo que esa definición de sociedad civil también es la misma definición para la sociedad mercantil. Pero ¿por qué no estoy utilizando el Código de Comercio entonces para dar la definición de sociedad mercantil? ¿Sí? Bueno, por supletoriedad, compañeros, en este caso no encontramos ninguna definición en el Código de Comercio. Y si usted se acuerda, en el artículo 1 del Código de Comercio establece que en su defecto, que no esté en el Código de Comercio, pues se regirá por el derecho civil. Y en este caso, por excelencia, el Código Civil. Por eso es que estamos nombrando el artículo 1728. Ahora bien, siempre hablando de sociedad mercantil, en este caso tenemos varios artículos que también están en la diapositiva, siempre hablando de sociedad mercantil, y vea cómo empieza el capítulo segundo a partir del artículo 14 del Código de Comercio. Alguien que lea, que empiece a leer todo lo que empieza desde el título segundo hasta el primer párrafo del artículo 14. No todos, que me lo leen. Capítulo 2 de las sociedades mercantiles. Disposiciones generales. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. ¿Sí? Entonces, compañeros, aquí tenemos cómo nace a la vida jurídica el comerciante social, cómo nace la sociedad mercantil, pero no nos da definición, por eso es que también lo aclaro. Pero algo que llama la atención es que establece constituida de acuerdo a las disposiciones de este código, o sea, para constituirla tenemos que basarnos al Código de Comercio, pero una vez inscrita, ¿dónde se inscribe? Pues en el registro mercantil, ¿sí? Una sociedad mercantil en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia. Entonces, compañeros, para refrescar la memoria, ¿qué era la personalidad jurídica? Personalidad jurídica. Bueno, entonces Antonio Tovar, ya que no quieren participar, Antonio Tovar estará fuera de clase. ¿Se acuerda que en asistencia voy a poner por reverso? No sé, el compañero no. Bueno, continuemos. Antonio Tovar, ahí está el compañero. Entonces, Sí, por favor, si no dígame. pierde su asistencia. Dígame, Lick, disculpe, es Estoy que hablando. Dígame, Lick, es que por... ¿Qué es por personalidad jurídica? ¿Qué es personalidad jurídica?
es la que tiene un ente, Lico, una persona para poder vivir o representarse en una vida jurídica, o sea, en el derecho. Bueno, Axel Guerra, ¿qué opina de su compañero? Para usted, ¿qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica para mí es como la forma por la cual se ve representada una empresa, ya sea por una o varias personas, y a través de esta personalidad jurídica, realizamos todo lo que tenga que ver con la ley a nombre de la empresa. Vaya, usted ya tiene como que el chip de empresa, pero ¿será que usted tiene personalidad jurídica? ¿Usted? Ah, bueno. ¿Cómo? No, sí tiene razón. La persona individual también puede ser sujeto O de sea, derechos. o sea, en este caso, persona individual, persona colectiva. Entonces ahí abarcamos todo. Pero sí, efectivamente, y para dar una definición de personalidad jurídica, nos recordamos del derecho civil y es otro atributo de la persona, que es esa investidura jurídica que otorga el Estado a ese ente o a esa persona, ya hablando de persona colectiva, persona individual, para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, compañeros, ya con esa personalidad jurídica que de acuerdo al artículo 14, entonces usted ya inscrita a esa sociedad mercantil, pues ya puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Continuando, tenemos el artículo 15, que también es algo bien importante. Solo estoy leyendo cuestiones medulares, no estoy profundizando, porque a la final, a la hora de constituir, pues alguien va a decir, bueno, interesante el segundo párrafo del artículo 14, pero ahí lo lee más despacio en su casa o cuando tenga tiempo. En este caso, artículo 15, el régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles. Escuche bien, las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Algo también bien importante. La vida, o en este caso, por así decirlo, ¿dónde está el corazón de la sociedad mercantil? O dónde está, en este caso, de dónde devienen todo su actuar, todo su cerebro, pues, corazón o cerebro, no sé usted cuál le da más importancia hablando analógicamente, pero dice, se regirá de acuerdo a las estipulaciones de su escritura social. ¿Alguien ha visto, los que trabajan con abogados, o han visto al menos una escritura de constitución de una sociedad mercantil, que por excelencia es una sociedad anónima? ¿Alguien sabe más o menos cuántas cláusulas tiene una sociedad anónima? Hablando de una escritura de constitución, derecho notarial. Alrededor, calculando mínimo, tiene que tener unas 30 cláusulas, ¿sí? De acuerdo a todas las estipulaciones, y en este caso, porque es la vida de la sociedad mercantil, es por eso que se tiene que estipular en su escritura social. Algunas cosas que no se estipulen en la escritura social, entonces se van a regir por el Código de Comercio. Pero si usted quiere tener sus propias normas, crear su propio reglamento, su propia ley, pues su propia ley va a ser su propia escritura de constitución, también bien importante, para darle vida a esa sociedad mercantil. Y por último vamos a leer el artículo 16 también, que nos manda la diapositiva, y dice solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquiera otras reformas o ampliaciones, se hará constar en escritura pública. Compañeros, y es otra de las cuestiones de constituir una sociedad mercantil, es realizarlo en escritura pública. Derecho notarial también regresamos, y esa escritura pública tenemos que acudir al notario, tenemos que acudir al protocolo, y ese protocolo para realizar y faccionar el instrumento, en este caso la escritura de constitución de la sociedad anónima, solemnidades, como solemnidad en escritura pública. Entonces, compañeros, si se dan cuenta, para que nazca a la vida jurídica, cierto, hay que llenar ciertos requisitos, hay que, en este caso, la tiene que faccionar el notario, las cláusulas y toda esta cuestión, que los requisitos que pida el registro mercantil
hasta poderla inscribir, y una vez inscrita, nace a la vida jurídica la sociedad mercantil. Compañeros, dudas, preguntas, son ustedes los que hacen parte de la clase, pero esto es a grandes rasgos de la sociedad mercantil, que todo esto es nuestro tema, compañeros, de aquí en adelante en el segundo parcial, ya ver las sociedades mercantiles como tales, la constitución, esa personalidad jurídica, esas solemnidades, todas esas estipulaciones de la escritura social, y no digamos el aumento, reducción, el capital social, capital, en este caso, suscrito, pagado, autorizado, el aumento, reducción de capital, las acciones, en este caso, ampliaciones, prórrogas, disolución, fusión, todo lo que tiene que ver con sociedades, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso, que es en el segundo parcial. Pero por el momento, quedémonos solo con estos 3 artículos que hemos visto a grandes rasgos de la sociedad mercantil y cómo nace a la vida jurídica. Ahora bien, si no hay dudas. Licenciado, ¿se recuerda el Diga. ejemplo que había puesto de una señora que tenía una tienda y que Exacto, sí tenía diga, que ser diga. inscrita a registro, pero como dice Muy que bien. la sociedad es de 2 o más personas, entonces la respuesta es que no tiene que En ser. este caso, no tiene, bueno, esa podría ser una solución así bien práctica y sencilla, pero no, las sociedades mercantiles por excelencia van al registro mercantil. Nosotros como tiendita, como verlo así, les decía yo de doña Chonita, pues va a depender, pero no es por lo que, bueno, en parte lo que usted manifiesta, pero de una vez ya que tocó el tema y la tarea, por favor léanme el artículo. Ahorita les digo el artículo, como el 300, 400, por ahí vamos a ver. Registro mercantil, sí. Lean, por favor, el artículo 334. Alguien, léalo, compañera, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Ahí está la respuesta. Dice obligados a registro. Es obligatoria la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional de los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 quetzales o más, de todas las sociedades mercantiles, de empresas. Hasta ahí. Mire, otra respuesta para decirles que la sociedad mercantil tiene que ir al registro, el numeral segundo. Y en el primero, pues, ese comerciante individual, si excede de 2,000 quetzales, por obligación, tiene que inscribirse en el registro mercantil. La práctica es otra, compañeros. La práctica, pues eso es lo que establece la ley, el aspecto legal. Pero en el aspecto de la práctica, pues yo le aseguro que hay algunos que ganan hasta más de 10,000, 15,000 y no se inscriben en el registro mercantil. Pero eso ya sería cuestión del registro mercantil fiscalizar a esos comerciantes individuales. Bueno, esa sería la respuesta, compañero. No sé si respondemos a su pregunta. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Pregunten. Bueno, entonces, compañeros, estamos ahí entre la sociedad mercantil. Ya sabemos que es ese acuerdo de voluntades, ese contrato por medio del cual 2 o más personas convienen en común poner bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Si quiere, deme la definición de comerciante, pero solo agréguele que es un contrato por el medio del cual 2 o más personas, y ya en nombre propio, con fines de lucro, para dedicarse a actividades mercantiles. ¿Sí? Bueno, entonces, comerciante sociedad mercantil, y vamos un poco a ver historia. ¿Qué historia? Pues vemos también que la sociedad mercantil también tiene sus antecedentes, cómo nace y en este caso cómo ha venido desarrollándose. A grandes rasgos, pues tenemos primero el primer antecedente de una sociedad, no digamos de sociedad mercantil, sino solo como sociedad, el derecho de copropiedad. El derecho de copropiedad que se da en el derecho romano. Compañeros, ¿qué es el derecho de copropiedad, por favor? ¿Qué es la copropiedad?
Licenciado, donde varios individuos son dueños de un mismo bien. Varias personas tienen esa parte alícuota, ¿sí? Ese derecho dividido en partes iguales de una propiedad. Muy bien, entonces ya sabiendo que el derecho de copropiedad nace en el derecho romano, pues esa es la primera forma de asociación de las personas. En este caso, de acuerdo a que ya se dio la necesidad, bueno, de la propiedad, después se dieron cuenta que podían haber varias personas dueñas de una misma propiedad, pues nace la copropiedad como un derecho de asociación. Seguidamente tenemos en la Edad Media, eso fue en el derecho romano. En la Edad Media, pues ya surgen sociedades mercantiles. Hablando de Edad Media, pues váyase al tiempo en la historia de las edades que marcan la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. En la Edad Media, pues tenemos las sociedades mercantiles y encontramos las sociedades comanditarias. No sé si el compañero quiere agregar algo. Es que el pelón pasó a traer a la señora como a las 4:30 y no se han venido ahorita. Y cabal, Va a participar, compañero, yo no sé qué está hablando. Bueno, hablábamos de la Edad Media y en este caso las sociedades mercantiles. Ya en la Edad Media, pues ya se empezaban a ver las primeras sociedades. Y la primera sociedad, compañeros, es las sociedades comanditarias. Usted que ahorita vio, al menos si no ha leído el Código de Comercio, al menos leyó en el artículo 10, está la sociedad en comandita simple y en la quinta está la sociedad en comandita por acciones, de acuerdo al artículo 10. Bueno, pero esas sociedades comanditarias, ¿de dónde viene? Si vamos a la historia de comanditarias, vienen de encomiendas. Y esas encomiendas, compañeros, alguien que me diga que ese término encomiendas, ¿qué es una encomienda? Un encargo, muy bien. Entonces, en aquel tiempo, pues ya habían personas que le encargaban a otras personas, pues en determinado momento, productos. Y ya posteriormente, pues como que ya habían sociedades para encomendar y de esas encomendaciones, pues ya nace la sociedad en comandita. Pues ya con el tiempo como que le fueron cambiando de encomiendas a comanditarios, pero todo surge por esa necesidad de encargarle a otras personas como que para que lo representaran, como que para que en nombre de ellos pues hicieran todas las gestiones para obtener un beneficio, ¿sí? Entonces nace esas sociedades comanditarias, pero de la palabra encomienda. De ahí vienen las sociedades en el tiempo y viene, bueno, ya a lo largo de la historia se da cuenta que inicia la sociedad y había que hacer una diferencia o había que dividir. Ya por un lado el derecho civil y el derecho mercantil, y en este caso la sociedad civil por un lado y la sociedad mercantil por otro lado. ¿Por qué? Porque ya el comerciante social lo que quería era lucrar, mientras que una sociedad civil, pues ya vamos a ver que únicamente era para asuntos y cuestiones de beneficencia para ellos mismos, no para enriquecerse. Y posteriormente, pues ya vemos en el siglo XX, ya hablamos del último de los años 900 al año 2000, pues vemos esa evolución de la sociedad mercantil y hasta el año 2000. Perdonen, creo que no sé si me escuchan o no sé si me perdí en lo último, no sé. Pero bueno, les decía, ya en el siglo XX hasta nuestros días, estábamos hablando de que surgen las sociedades mercantiles, la división de las sociedades, en determinado momento cobra auge la sociedad anónima y hasta el año 2018 que surge la sociedad de emprendimiento y viene a romper las reglas.
compañeros, dos preguntas bien puntuales para que las anoten. Rompe a la regla la sociedad de emprendimiento porque rompe a la definición, compañeros. ¿A la definición de qué? De que dos o más personas para crear la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento es la única sociedad que usted puede crear sociedad. ¿Se entiende? Sociedad porque es unión de personas, pero sociedad, para sociedad de emprendimiento, basta con una persona que quiera crear la sociedad de emprendimiento. Rompe a la regla y vaya a ver el artículo 1040. Alguien que me lea el 1040, el primer párrafo. Por favor. 1040 a la 1, 1040 a las 2. Compañeros, participen, por favor. Dice, sociedad de emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una sociedad jurídica distinta a la de sus accionistas. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento... Bueno, hasta ahí, compañera, gracias. Bueno, parte medular, alguien va a decir, bueno, se pasó del artículo 14, ya está llegando al 1040. Compañeros, la última reforma adicionó, no la última reforma, sino la reforma 20-2018, que es la ley de emprendimiento, ley del fortalecimiento al emprendimiento, vino a adicionar más artículos al Código de Comercio. Y en esta adición de más artículos, pues crea la sociedad de emprendimiento y rompe a la primera regla, donde la compañera leyó, sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas. Ahí no dice con dos o más, sino con una. Primer precepto legal que rompe a la regla de la sociedad mercantil. Y segundo precepto, ¿cuál era la solemnidad de una sociedad mercantil, compañeros? Si pusieron atención. Que solo se necesita una persona. Ah, no, pero eso sí, o sea, eso es la regla, que la sociedad mercantil nos dice por regla general dos o más. La de emprendimiento rompe a la regla porque con una persona puede crear sociedad de emprendimiento. Pero yo la pregunta que estoy formulando es, cambiando de tema, porque creo que voy muy adelantado, cambiando de tema, ¿cuál era la solemnidad de la sociedad mercantil? ¿Cuál era esa solemnidad? Lo leímos en el artículo 16, si mal no estoy. ¿Cuál era esa solemnidad? Constitución en una escritura pública. Con su constitución en escritura pública. Muy bien. Todas las sociedades mercantiles, por regla general, deben constituirse en escritura pública. Y esta es la segunda regla que rompe la sociedad de emprendimiento. Alguien que me lea después de el penúltimo punto, o sea, punto y seguido, del artículo 1042. El penúltimo punto, léame a partir del penúltimo punto del artículo 1042. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de la sociedad de emprendimiento. En ningún caso requisito de escritura pública. O sea que eso lo podemos hacer en un formulario que nos da el registro mercantil con firma legalizada únicamente. No hay necesidad de que utilicemos protocolo para crear una sociedad de emprendimiento. Dos preguntas bien especiales y en este caso que rompen a la regla de la sociedad mercantil. Compañeros, seguimos con las dudas. No sé si tengan alguna otra duda en relación a lo que estamos desarrollando. ¿No? Bueno, entonces continuemos, solo vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Uy. No, creo que no compartí la que era.
Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver aquí. Ahí está. No. Ahí está. Perdón. Ahí estamos, compañeros, y vamos a otro tema bien importante, siempre de la sociedad mercantil. Compañeros, para esto diferenciemos entre sociedad mercantil y sociedad civil. La sociedad civil, usted vio la contratación civil, no contratación como tal, sino el contrato de sociedad civil, cuando vio derecho civil 4 y le dijeron todas las características. En este caso de la sociedad civil, a su lado derecho, pues esas ya las sabe de memoria, porque a la final usted ya pasó por derecho civil 4. Entonces vamos a ir diferenciando esa situación entre la sociedad mercantil y sociedad civil. Primera, creo que esta nos da risa. La primera, pues la primera diferencia, una pertenece al derecho civil y la otra pertenece al derecho mercantil. ¿Sí? Sociedad mercantil, derecho mercantil, sociedad civil, derecho civil. Bueno, segunda, esta segunda también creo que es lógica. Sociedad mercantil, pues está regulada en el Código de Comercio. Sociedad civil está regulada en el Código Civil. Tercera diferencia, se inscribe en el registro mercantil. Compañeros, registro mercantil, Avenida Reforma, Capital, Ciudad Capital. Registro de personas jurídicas, sociedad civil, el famoso REPEJU. REPEJU, zona 1, si mal no estoy, vamos a ver, como en la Quinta Avenida, si mal no estoy, Quinta Avenida. Si alguien tiene la dirección exacta y ha ido a conocer el registro de personas jurídicas o lo han mandado a hacer diferentes gestiones, pues también tenemos dos registros, aparte, pues compañeros, tenemos el registro de la propiedad, el registro de ciudadanos, el registro de Registro Nacional de las Personas, registro de garantías mobiliarias, registro de la propiedad industrial. Compañeros, registros, cuando lleve derecho registral, ahí se va a dar cuenta de todos los registros, pero por el momento, registro mercantil, para la sociedad mercantil, ahí se inscribe, y en la sociedad civil se inscribe en el registro de personas jurídicas, en el REPEJU. Siguiente diferencia, una tiene accionistas y socios. La sociedad civil solo tiene socios. Y aquí, bueno, para explicarles, tiene accionistas o socios. Va a depender qué clase de sociedad mercantil sea. Por ejemplo, una sociedad anónima tiene accionistas y una sociedad colectiva tiene socios. Pero es porque de acuerdo a las denominaciones o a las formas mercantiles de la sociedad, del comerciante social, mientras que la sociedad civil únicamente socios. La siguiente también, de acuerdo a las características de las sociedades mercantiles, unas se van a identificar, que estamos ante la quinta diferencia, una se identifica mediante una razón social o denominación social. Este básicamente es el nombre de la sociedad. Por ejemplo, la razón social, la denominación social, por ejemplo, para FACSA, FACSA Sociedad Anónima. FACSA es una abreviación que no sé qué, bueno, tal vez alguien trabaja en FACSA y nos dice el nombre completo qué significa FACSA, pero esa es la denominación social para una sociedad anónima. Para una sociedad colectiva o para una sociedad de responsabilidad limitada se identifica con una razón social, mientras que una sociedad civil únicamente se identifica con razón social o firma social. Así lo determina la ley. Una firma social, ¿cómo se identifica la firma social? Pues de la sociedad civil. Otra forma de identificarse. Sexta diferencia, para ser parte de la sociedad no importa si son o no son profesionales universitarios. A la sociedad mercantil lo que le interesa es el dinero, el lucro y enriquecerse. No tiene exigencia. Si usted lo único que tiene que tener es capacidad y plata. Capacidad, pues ser mayor de 18 años para pertenecer a esa sociedad anónima, a esa sociedad colectiva. Mientras que la sociedad civil, para ser parte de la sociedad, se necesita obligatoriamente ser profesional universitario. ¿Sí? ¿Y cómo así que profesional universitario? ¿No ha oído hablar de la sociedad civil de ingenieros, sociedad civil de arquitectos, sociedad civil de médicos? Pues es lo mismo, porque para crear esta sociedad civil tiene que ser profesional universitario. Segunda,
creo que también estamos en sintonía, es lucrativa. La sociedad mercantil pues es para hacer dinero, mientras que la sociedad civil es el lucro, es solo para el sostenimiento de la sociedad y seguir prestando el servicio. O en este caso, que se siga manteniendo esa sociedad civil, pero no es para enriquecerse, ¿sí? Siguiente diferencia, y esto lo van a ver en derecho notarial con lo que es el timbre fiscal. La ley de timbre fiscal establece que la sociedad mercantil paga de timbre fiscal 250 quetzales. Y para los que ya trabajan con notarios, pues se sabe que en este caso la sociedad civil paga el 3% sobre el monto del capital o sobre el monto del contrato, ¿sí? En este caso el contrato de sociedad del capital, pues de acuerdo, por ejemplo, si son 50,000 quetzales, pues va a pagar de timbre fiscal pues el 3%, 50,000 por el 3%, o sea, va a pagar 1,500, ¿sí? Que eso es en relación a impuestos. Otra diferencia, otra cosa también que es importante de la sociedad mercantil es que tiene una tarifa tasada de 250, siempre y cuando no exceda de un capital de 500,000 quetzales, medio millón de quetzales. Si excede, el medio millón de quetzales, ya paga el 8.5 por millar. Pero la mayoría creo que, bueno, al menos yo he visto, de las pocas que he visto, no exceden del capital de 500,000. Pero si el día de mañana quiere constituir una sociedad que va a tener un capital de 1 millón, 2 millones, 3 millones de quetzales, el impuesto es de 8.5 por millar, o sea, 8 quetzales con 50 quetzales por cada 1,000 quetzales, ¿sí? Pero si excede de 500,000. De lo contrario, su tarifa de 250, 2 timbres de a 100 y 2 de a 25 y paga su impuesto. Y la igualdad o como la similitud entre ambas sociedades, que ambas son solemnes. Ambas deben faccionarse en escritura pública. Compañeros, entonces mucho cuidado para esta situación de las diferencias de la sociedad mercantil y la sociedad civil. ¿Dónde encuentra las diferencias? Pues lea su código de comercio y lea su código civil. En cuanto a los primeros artículos del código civil, los primeros 100 artículos del código de comercio, sí, los primeros 100 artículos, y en la sociedad civil, a partir del artículo 1728 hasta donde llega el otro contrato, que es el 1789. O sea, también alrededor de unos 70 artículos por darle un número, ¿sí? Para que usted vea que están reguladas esas diferencias. Y compañeros, el contrato de sociedad. ¿Por qué? Porque es un contrato. Ya vimos que la definición dice que es un contrato, la sociedad mercantil. Es un negocio jurídico, actos y contratos, y ejemplo entre un acto y un contrato. Bueno, negocio jurídico, ¿se acuerda, compañero? Derecho civil 3, con el negocio jurídico, y el negocio jurídico no es ni más ni menos que un acuerdo apegado a derecho, un acuerdo de voluntades apegado a la ley, ¿sí? Negocio jurídico. ¿Se acuerda de derecho, introducción al derecho 2, cuando vio actos y hechos? ¿Qué era un hecho jurídico y qué era un acto, compañeros, para refrescar la memoria? Actos, El acto voluntad. del hombre y el hecho es aquel que se da por la naturaleza misma. Muy bien, excelente, compañero, 100 puntos para usted. El acto es la voluntad de las personas. Y el contrato, bueno, pero hablando de acto y hecho, el hecho en este caso creado por la no voluntad de la persona, por así decirlo. Pero eso es la voluntad de las personas, el acto. Y el contrato, un acuerdo de voluntades en crear, modificar o extinguir una obligación. Alguien va a decir, bueno, entonces acto y contrato es lo mismo. Compañeros, entonces, ¿dónde radica la diferencia entre un acto y un contrato hablando del negocio jurídico? Por ejemplo, hablemos un poco de derecho civil, que es donde usted está más, tiene más conocimiento porque ya lo vio. Se me ocurre a mí contrato, por ejemplo, la compraventa, el mandato,
¿ok? El comodato, el arrendamiento, contratos, ¿sí? Actos, pues, por ejemplo, el testamento, un acto de última voluntad, y lo establece la ley. El matrimonio, también alguien va a decir, el matrimonio también es un acto de última voluntad. Un acto, no, pero no es un acto de última voluntad. El matrimonio es un acto, pero es la manifestación de voluntad de un hombre y una de unirse. Compañeros, con eso les doy la respuesta entonces. Testamento, matrimonio, son actos. Arrendamiento, mandato, compraventa, contratos. ¿Dónde radica la diferencia? Y nos vamos. Licenciado, que un acto es acuerdo entre voluntades. Entonces ellos crean, modifican o extinguen algún derecho. En cambio, un hecho jurídico es aquel que incluye una consecuencia legal. No, yo estoy hablando de diferencia entre contrato y acto. Usted ya me está involucrando acto y hecho, ¿no? Y la pregunta es acto y contrato. Yo les dije, contrato de compraventa, mandato, es un contrato por medio del cual una persona encomienda a otra la realización de uno o varios, unas o varias actividades. Mandato, compraventa, arrendamiento, contratos. Actos, de acuerdo al Código Civil, testamento, matrimonio. Entonces, al final son manifestaciones de voluntades, pero ¿dónde radica la diferencia? Compañeros, la legislación y el Código Civil, que no está dentro de la contratación civil, o sea, el libro quinto del Código Civil, si no está dentro de esos contratos, si están fuera del libro quinto, se entiende que son actos. Por eso, el testamento, ¿en qué libro encontramos el testamento? Ah, sí, libro tercero, ¿verdad? ¿En dónde encontramos el matrimonio? ¿En qué libro? Ah, en el libro primero, ¿sí? Entonces, todo lo que son acuerdos de voluntades y no están dentro de la contratación civil, se catalogan como actos. Y los que no, son la misma ley los determina como contratos. Compañeros, creo que ahí está el negocio jurídico, actos, contratos, y entonces el contrato de sociedad mercantil es un contrato porque la misma ley lo denomina. Alguien va a decir, bueno, el Código de Comercio, ese contrato no está dentro de la contratación mercantil, es la excepción a la regla. Cuando vea la contratación mercantil, cuando llegue a mercantil 3, tiene que volver a ver el contrato de sociedad mercantil, aunque ahorita lo vemos en el libro primero, pero es la excepción a la regla. Y por último, los caracteres del contrato de sociedad. ¿Se acuerda de Derecho Civil 4 cuando vio puros contratos y que era consensual, bilateral, accesorio, oneroso? Bueno, compañeros, creo que con eso es solo un repaso a lo que tenemos de las características del contrato de sociedad mercantil. Consensual, pues hay acuerdo de voluntades de los socios. Plurilateral, porque se obligan los socios con la sociedad. Hay plurilateralidad, obligación de la sociedad hacia los socios y de los socios hacia la sociedad. Plurilateralidad principal porque subsiste por sí solo, ¿sí? Oneroso porque hay un gravamen económico. Usted compra acciones, tiene que dar aportación dineraria, es oneroso. Absoluto, no hay condición para que subsista, no hay condición alguna. De tracto sucesivo, porque va para determinado tiempo. En este caso, la sociedad pues está creada para un plazo definido o indefinido. Y en este caso, usted lo que quiere es obtener ganancias, repartir utilidades cada cierto tiempo. Y por último, tenemos solemne. Y solemne porque debe constituirse en escritura pública. Compañeros, cuando son las 7:22, les tengo malas noticias. Yo espero que me comprendan y ahí ustedes decidan. Hasta ahí llegamos con este contenido, con la cuarta presentación. Nos hace falta ver la quinta presentación con auxiliares del comerciante. Entonces, en el grupo vamos a hacer una encuesta
y usted vote de forma personal. Yo, en toda la disposición de agotar mi contenido, yo tengo que llenar a cierto contenido. Pero a mí solo a mí se me facilita o qué me cuesta decir, lean la parte de los auxiliares del comerciante. Entonces yo les digo de tal página a tal página, léanla y lo que ustedes entiendan, ¿verdad? Y si hay dudas, me preguntan y yo respondo, pero si ya no hubieran clases. Entonces les tengo 3 propuestas. La primera, pues como les digo, que yo solo diga qué páginas abarca la 5ª presentación auxiliares del comerciante y ustedes lo leen por su propia cuenta. Segundo, hoy mismo agotemos en 45 minutos, de 9 a 9:45, agotemos y yo explique esas últimas presentaciones con lo que son los auxiliares del comerciante, factor, comisionista, dependiente, el corredor, y etcétera. Si ya leyó esa presentación, hoy mismo a las 9 de la noche, para continuar y desarrollar el contenido que es. Y la tercera propuesta es que lo dejemos para mañana a las 6:30 de la tarde, también otros 45 minutos para desarrollar la última presentación. Entonces, ¿dónde van a votar? Voten en el chat de la clase. Si la 1, vuelvo y repito, la 1 es para que yo solo les diga, lean el libro y ya no doy más clases. O sea, yo igual no tengo represalias y a mí no me cuesta porque a mí me quitan ese trabajo de explicar y de dar la última clase. Segunda propuesta, que sea hoy a las 9 de la noche. Y tercera propuesta, que sea mañana a las 6:30 de la tarde. El voto es personal, entonces piénsenlo, analícenlo. Si tienen otro grupo, coméntenlo y tiene que estar la decisión. Si es para hoy a las 9 de la noche, de todos modos empecemos a votar a partir de las 8:30 de la noche. De aquí a 1 hora empiecen a votar para ver si ustedes quieren. Propuesta 1, solo digo qué libro, qué páginas del libro. Propuesta 2, que a las 9 de la noche nos reunamos y continuemos con el contenido. Y propuesta 3 sea mañana a las 6:30 de la tarde. Voten y si usted también no puede por ejemplo, si gana la propuesta de hoy a las 9 de la noche y usted ya no quiere ingresar, no ingrese. No hay represalias, no hay asistencia, eso ya es personal. Entonces, igual para mañana, si no puede, si gana la propuesta de mañana, tampoco voy a pasar asistencia. A mí lo que me interesa es transmitir el conocimiento, allá usted, si lo quiere tomar. Y si es la primera propuesta, mucho mejor, compañeros, pero nos reunimos entonces para el día lunes, compañeros, y yo espero, ya están votando, creo que en el chat de la clase, entonces analícenlo y a partir de las 8:30 o si ya pueden empezar a votar, pues voten y yo voy a contabilizar los votos y de acuerdo a la que gane, eso vamos a hacer. Compañeros, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Bueno, entonces compañeros, pasen una feliz noche y si nos tenemos que ver en 1 hora, nos miramos. Si nos tenemos que ver hasta el día lunes, nos miramos. Y si es el día de mañana sábado, nos miramos. Pasen una feliz noche, pues, compañeros.